Grupo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, martes 20 de diciembre. Hemos hecho contacto telefónico con la hermana doctora Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, para conversar sobre la situación de derechos humanos en el Ecuador. Hermana Elsie Monge, Washington Delgado la saluda en esta semana de Adviento, aún cercanos ya a la Navidad. ¿Cómo evalúa usted la situación de los derechos humanos en nuestro país en el año 2011? Bienvenida, buenos días, la escuchamos, doctora. Sí, buenos días y un cordial saludo. Bueno, la situación de derechos humanos es preocupante, ¿no es cierto? Porque para mí toda violación a derechos humanos tiene que ver con abuso de poder. Entonces esto se ve en varios ámbitos. Por ejemplo, una de las situaciones preocupantes es la criminalización de la protesta a defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Son grupos, organizaciones campesinas, comunitarias, indígenas, que pues ven amenazado su derecho a la vida, el derecho a su territorio, el derecho al agua, y entonces, ven amenazados por la presencia de la minería a gran escala, que contamina, que acapara estos recursos y atenta contra los derechos de la naturaleza. Pero cuando ellos organizan una manifestación pacífica, son reprimidos, son criminalizados, muchas veces enjuiciados. Esta parte que usted lo ha puesto como ejemplo, se habla de cerca de 200 ecuatorianos, la mayoría indígenas, precisamente, que han sido procesados con la acusación del delito de sabotaje y terrorismo. ¿Cómo entender esto de un gobierno que dice que defiende los derechos humanos y que está favoreciendo a los más desposeídos? Bueno, hay varios elementos ahí, ¿no es cierto? Se aplica este artículo del Código Penal que viene desde la dictadura del 64, con un enfoque de la Ley de Seguridad Nacional que ya ha sido superada. Entonces, ese artículo es ambiguo, es muy amplio, y ahí pues no es preciso como debería ser el Código Penal, y como es así ambiguo, ahí se puede incorporar cualquier cosa y calificarla como terrorismo y sabotaje. Terrorismo es un acto muy fuerte que daña a la ciudadanía, y por ejemplo cerrar una carretera, eso no puede ser penado como terrorismo, que el terrorismo y sabotaje tiene de 8 a 12 años de pena. Eso puede ser sancionado con otra figura, ¿no es cierto?, que no es desproporcionada como terrorismo y sabotaje. Entonces, eso sí preocupa, ¿no es cierto?, que sea como un cajón desastre y cualquier cosa puede ser terrorismo y sabotaje. Según algunos informes, el gobierno habría irrespetado por lo menos 6, 7 de los artículos de los derechos humanos. Y el gobierno ha respondido en cada uno de los casos, justificando y diciendo que no ha violado estos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es más, el presidente de la República ha desconocido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a la misma OEA, al punto que ha llegado a solicitar en la CELAC la creación de otro organismo y de otro sistema de defensa de derechos humanos. ¿Usted qué opina, doctora Elsie Monge? Bueno, yo creo, ¿no es cierto?, que, si es que hay en todo organismo, a todo nivel, siempre hay, no es perfecto, se puede corregir. Si es que hay cosas que corregir, entonces esa debe ser me parece a mí, la posición. Ahora, si es que quieren tener una entidad únicamente latinoamericana, pues eso no significa que se denigre y se trate de echar al traste el trabajo de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que como digo, si es que hay falencias, la actitud correcta me parece es criticar, sí, y corregir. Ya, es decir, no volver a cero y desconocer la cantidad de años que ha trabajado esta organización. Hay un punto importante, la siempre alta controversia que existe entre el gobierno nacional, especialmente el presidente Rafael Correa, y la prensa. En el artículo 19, la libertad de expresión, nadie debe ser molestado por la opinión. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, para mí la libertad de expresión, la libertad de opinión es fundamental para la democracia. Es decir, que pues hay que valorar, ¿no es cierto?, opiniones distintas, opiniones divergentes, una crítica constructiva, pues esto permite que se llegue a mejores decisiones. Cuando es unilateral el punto de vista, pues entonces se está violando el derecho a los demás a opinar. Y esto se ve, pues, digamos, últimamente se ha visto en la, digamos, la posición, ¿no es cierto?, del Ejecutivo de exigir respeto a su honra y a su buen nombre, pero entonces el mismo respeto debe brindar a aquellos que no están de acuerdo con su punto de vista. Es decir, lo importante en una democracia es usar el mismo rasero para todos, comenzando por igualdad ante la ley. Y por otro lado también ahí hay, si es que hay una infracción o violación al derecho a la reputación, esto puede ser ventilado en el campo civil, pero nunca en el campo penal. Es decir que pues hay algunas cosas que son cuestionables y no saludables. De acuerdo. Bien, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla sobre el derecho al trabajo. La compra de renuncias obligatorias a funcionarios públicos, uno cuando habla de renuncia obligatoria realmente que es un absurdo, pero así es como se está trabajando en el Ecuador de acuerdo al decreto 813. El gobierno ha dicho que los ha expulsado o les ha comprado la renuncia obligatoria por la corrupción después de una evaluación y también porque son ineficientes. ¿Qué comentario le merece, doctora Elsie Monge, esta situación? Bueno, yo pienso, ¿no es cierto?, que las medias verdades son muy peligrosas. Si bien es cierto que hay falencias, que hay personas que pues son ineficientes o que hay corrupción, pero la corrupción es de arriba abajo, eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Pero digo, en esos casos se debería procesar esas personas y luego de probar, pues entonces tendrían un visto bueno, pero es un poco contradictorio. Si se los acusa de corrupción e ineficiencia, encima de eso se les da una liquidación. Ahí hay contradicción. Una contradicción. Sí. Doctora Monge, el licenciado Orlando Murillo trabaja con nosotros también acá, le va a plantear algunas preguntas. Buen día. Usted ya lo tocó al inicio, se ha desjudicializado la protesta ciudadana, se ha criminalizado esa protesta, sobre todo contra dirigentes indígenas, campesinos, y esto lo deja bien claro en su informe al terminar como defensor del pueblo el doctor Fernando Gutiérrez. Debo entender que también hay casos que preocupan a la Defensoría del Pueblo, como el tema del desalojo de Río Grande, un desalojo forzoso que va contra los derechos humanos, el uso del sistema penal para frenar la protesta popular, el caso de la prefecta Yori, que es un caso que ha quedado aparentemente en el olvido, y la pregunta es que entre el 84 y el 2000 se habla de ejecuciones extrajudiciales en 64 ecuatorianos y en los últimos 4 años en 32. Y hay la percepción, doctora Monge, de la ciudadanía de que solamente todos estos hechos quedan en denuncia. No hay el seguimiento para hacer conciencia en la colectividad ecuatoriana de la necesidad de respetar y hacer respetar los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Mire, es la principal responsabilidad del Estado y eso está en la Constitución, ¿no es cierto? Lo que usted dice de respetar y hacer respetar, de proteger, de garantizar los derechos de todos por igual. Y pues en esto del derecho a la vida es el derecho sagrado, el derecho del cual emanan muchos de los otros derechos. Entonces,
regreso a este abuso de poder, ¿no es cierto?, a esta mentalidad de que pues el que critica, el que se opone es el enemigo, y entonces ahí pues es el enemigo interno es una visión como de una guerra, ¿no?, que hay que reprimirlo, hay que eliminarlo. Eso para mí es necesario dos cosas en cuanto a la fuerza pública, especialmente, ¿no es cierto?, una formación distinta, una formación en que ellos también se conviertan en respetar, hacer respetar, en garantizar derechos, y si es que hay alguna infracción, algún delito, entonces pues para eso está el cauce, es al debido proceso, no al margen de la ley. Entonces me parece que eso no se toma en cuenta, ¿no es cierto? Y por eso se cometen muchos abusos. Esto de las ejecuciones extrajudiciales, nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo la actuación del GAO, que era un grupo de exterminio. Y después de algunos años, pues ya finalmente se desarticuló, se eliminó el GAO, pero no sabemos dónde están los miembros del GAO, de ese organismo, dónde han sido ubicados. Entonces, esto de las ejecuciones extrajudiciales sí siguen ocurriendo, pero digo que ahí se necesita no solamente una formación distinta, sino también sanción a todo abuso de poder. Si no hay estos dos elementos, las prácticas se perpetúan, las prácticas continúan con esto de las ejecuciones extrajudiciales, muertes a manos de fuerza pública, la práctica de tortura. Pues este es un lastre para nuestro país. Pero ¿qué pasa si, pese a esa formación que se le puede dar a la fuerza pública para el respeto a los derechos humanos, hay ese poder que permanentemente, semanalmente, día a día, a veces sigue insistiendo en esa violencia verbal, sobre todo, que va involucrando a toda una sociedad, a unos contra otros y a otros contra unos? Eso es desastroso, pienso yo, porque precisamente eso crea, ¿no es cierto?, un ambiente de violencia, una cultura casi de violencia, es decir, esa visión de que todo diferencia, todo conflicto, todo problema se resuelve por la fuerza. Entonces, eso va calando en la sociedad y pues se reproduce, como usted bien señala, porque por ejemplo otro fenómeno que pues preocupa sobremanera es esto del feminicidio, es decir, la violencia intrafamiliar, pero eso está dentro de todo este clima de violencia, de abuso de poder. Imagínese que la Policía Judicial registró 1.600 homicidios entre enero y agosto de este año. Y la cifra más alta precisamente está en Guayas, 509. Y bueno, aquí nuevamente el feminicidio no se tipifica como tal en el código como delito, sino que se investiga las muertes a partir de otros elementos. Entonces hace falta más precisión en la legislación, pero también esto de que la fuerza es el instrumento para resolver cualquier conflicto, cualquier problema, y lo único que hace es aumentar el problema. La fuerza nunca es solución. Doctora Elsie Monge, el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos habla sobre toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Usted ha mencionado en la respuesta que le dio a Orlando sobre el tema de los excesos de la policía, pero ahí hay una controversia, y no le pregunto porque esté de acuerdo con la controversia.
de que se dice, bueno, ¿y quién defiende los derechos humanos de las víctimas? Por ejemplo, en la época del Faro Vive, ahora con la delincuencia común, y quizás por eso es que en algún instante la sociedad también va perdiendo la dimensión de que sí se debe respetar el debido proceso. ¿Cómo explicarle un poquito cómo la ciudadanía debe aceptar que aunque su familiar haya sido víctima de la delincuencia, que no lo puede tomar como una justicia de su propia mano? Eso es bien difícil, ¿no es cierto? Porque, a ver, uno entiende, ¿no es cierto?, si una persona ha sufrido, especialmente en cuanto al derecho a la vida, ¿no? Pero también un atraco, violación a su derecho fundamental, ¿no es cierto? Uno entiende que haya una reacción, un sentimiento de no sé, hasta de venganza. Pero eso es una cuestión personal de un afectado. Pero la autoridad no puede actuar de esa forma. Por algo se elige el gobierno como más bien un árbitro. De sancionar, sí, desde luego, sancionar, es que eso es lo importante, ¿no es cierto? Esto de justicia por propia mano está reflejando la inoperancia de la justicia, porque si la justicia funcionara correctamente, pues vendría la sanción. Pero imagínense cuando vino Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales del año anterior, pues él decía que la impunidad en el país es espeluznante. Así es. 1 de cada 100 muertes llega a una sentencia condenatoria. Entonces, ese es el descalabro. Eso nunca puede satisfacer esa necesidad de justicia en el país, y por eso es esta actitud de que, bueno, si no hay justicia, entonces pues así la haré es. yo. Y eso es un riesgo, doctora Monge, pero en ese caso, cuando los administradores, los gobiernos de turno que administran el Estado, no le responden a la ciudadanía, y también se pregunta a esta ciudadanía, ¿en dónde están los defensores de los derechos humanos de la ciudadanía? ¿Cuál es el nivel de reacción por parte de los grupos, inclusive del que usted lidera, hermana Monge? Bueno, digamos que nosotros, ¿no es cierto?, actuamos con base en denuncias que recibimos. En denuncias. ¿No es cierto? Sí. Y pues pensamos que derechos humanos está enfocado principalmente a la acción del Estado, es decir, que cumpla con su obligación de garantizar derechos. Y eso es lo que nosotros más o menos insistimos y enfocamos, que cumpla con su obligación, que se haga justicia, sí, pero dentro de los parámetros de la ley. Y naturalmente que eso creo yo que redundaría en beneficio de las víctimas. Y muchas de las víctimas sí acuden a derechos humanos para reclamar sus derechos, porque están en desigualdad de condiciones. Derechos humanos actúa en ese sentido, cuando hay desigualdad de condiciones, y las víctimas pues evidentemente están en ese caso. Ya, pero cuando hay cierta controversia, inclusive a nivel internacional, en los últimos tiempos, los indígenas han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no sé si yo no he podido leer la noticia, pero no he escuchado que los grupos defensores de derechos humanos hayan respaldado a los indígenas o a otras personas que dicen que el Estado les está vulnerando sus derechos. A ver, en el caso de estas causas que llegan al nivel de organismos de protección internacionales, sí, cómo no, hemos tenido participación en la presentación de esas reivindicaciones a nivel de la Comisión Interamericana, por ejemplo, precisamente en este ámbito de la criminalización de la protesta de defensores de derechos humanos y la naturaleza. Se ha presentado demanda en casos específicos ante la Comisión Interamericana, y también se han presentado informes lo que se llama informes de situación, es decir, para que se vaya más allá del caso en sí y se comprenda en qué contexto esto sucede.
Eso sí hemos participado algunos organismos de derechos humanos en la presentación o en apoyo a la demanda de grupos como por ejemplo Sarayaco y otros grupos que han sido perseguidos, criminalizados por reclamar derechos. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, que cuando se llega a la instancia internacional, no es que se reabre el caso, sino que se está demandando al Estado por no cumplir con su deber de hacer justicia, de proteger derechos. Para concluir y agradeciéndole, hermana Elsie Monge, habernos atendido el día de hoy. En esta semana que nos acercamos ya a la Navidad, el pueblo cristiano quiere reflexionar la reconciliación, el perdón. Ojalá que algún día Ecuador pueda vivir con alegría y en paz. ¿Cuál es su mensaje? Pues como usted bien señala, ¿no es cierto? Me parece que es una oportunidad de reflexionar, ¿qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, para desarticular ese espiral de violencia que es tan peligroso, ¿no es cierto? Y hacer un propósito de mejorar nuestras relaciones a todo nivel, ¿no es cierto? Porque es increíble cuánto afecta las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Eso de no recurrir al diálogo en lugar de la fuerza, en no valorar al diferente, todo eso son insumos de esta violencia. Y si estamos celebrando un acto de amor, el más grande que ha habido, entonces nosotros también debemos de expresar ese amor en nuestro entorno y pues exigir que esta sea la tónica que sirva para construir la paz, porque yo pienso que la paz es un anhelo de todos, pero no puede haber paz si no hay justicia. Muchas gracias, hermana, y también para usted felices Navidades y para el 2012 éxitos. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, muy amable, gracias. Sí, un tema siempre complicado, Orlando, y más aún el tema de aquellas personas que son víctimas de la violencia. Cómo reaccionar, cómo actuar en un instante.